Saludos cordiales, fantástico y bendecido martes 4 de noviembre del 2025, cuando se están cumpliendo 1185 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista perteneciente al pueblo colombiano, el primer gobierno que le ha dado vida a la Constitución de 1991. Les decimos entonces bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C, y por supuesto les damos las gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes por sus mensajes, por sus apoyos, por su aporte, por su buena energía. En fin, gracias, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, hoy quiero comenzar el video repitiendo esas palabras de Gabriel García Márquez que las pusimos en el video de ayer, pero muchas personas de pronto no han visto, estaban de fiesta, ¿no? De puente festivo. Pues empezamos el video con estas palabras de Gabriel García Márquez que toman mucho vigor ahora, en esta actualidad, con lo que estamos viviendo en torno a los Estados Unidos y la intromisión en nuestra soberanía, el abuso que cometieron con nuestro presidente Gustavo Petro al incluirlo en esa lista Clinton. Escuchemos entonces estas palabras de Gabriel García Márquez. ¿Cómo es el narcotráfico dentro de los Estados Unidos? Porque los periodistas norteamericanos hacen como si ese narcotráfico no existiera. Y si en los Estados Unidos se abastece 30 millones de drogadictos diariamente, sin ningún incidente, sin ningún problema, como si fuera a repartir la leche, el pan, el periódico. Si se pueden abastecer sin incidentes, eso quiere decir que hay unas mafias mucho más poderosas que las de Colombia y una corrupción de las autoridades mucho más importante que la de Colombia. El problema es que el narcotráfico, la droga, como problema, se le salió de las manos a la humanidad. No quiere eso decir que nos vamos a descorazonar y no vamos a seguir luchando, pero no vamos a partir de la base de que se puede acabar con el problema de la droga con fumigaciones de glifosato y con certificaciones de congresos, cuando es un problema que el mundo entero está sufriendo y no puede resolver. Es como las pestes medievales, que se acabaron cuando se acabaron. De ahí a decir lo que yo vengo pensando desde hace mucho tiempo y he dicho, que lo único que resuelve esto es la legalización, la despenalización de la droga. Pero hay que tener cuidado con las simplificaciones. Eso no quiere decir que lo vamos a hacer en Colombia y no lo van a hacer en el Perú y no lo van a hacer, no. Eso solo es posible cuando sea un acuerdo global, total del mundo entero y sin excepciones, porque cuando queda una excepción, eso fracasa. Y es muy difícil que eso se logre, porque los intereses que están comprometidos en el inmenso negocio de la droga son tan grandes y tan altos, que muy difícilmente se va a llegar al acuerdo global. Toda la razón, ¿no? ¿Y quién lo dice? ¿O quién lo dijo? Pues nada más ni nada menos que nuestro premio Nobel, Gabriel García Márquez. Él entendía la trampa de las certificaciones y la farsa de esa guerra contra las drogas, tal cual ha insistido nuestro presidente Gustavo Petro. Esa guerra no se gana con glifosato ni con misiles de Trump sobre pescadores en el Caribe. La mafia sigue en Estados Unidos y las bombas, como siempre, van a caer sobre los pobres. Una gran reflexión que toma vigencia, ¿no? En esta época, esas palabras de Gabriel García Márquez. Por eso quería comenzar el video con esa reflexión y con esas palabras de Gabriel García Márquez. Pero, pues también tenemos más entrantes, ¿no? Más aperitivos para todo lo que tenemos preparado en esta ocasión. Lo siguiente que tenemos es esta diferencia que publica en redes sociales, la diferencia entre uribistas y los uribestias. Escuchemos esta reflexión también. Los uribestias definitivamente son unos animales extremadamente extraños, además de brutos, son tercos, ignorantes y se niegan a aceptar la realidad. Ojo, estoy hablando de los uribestias, no los uribistas, porque recuerden,
hay uribistas y uribestias. Por un lado, los uribistas son esos hacendados con mucho dinero en sus arcas, dueños de empresas y grandes extensiones de tierra, que defienden el statu quo, que es el que les da exenciones tributarias inmensas y beneficios para que año tras año aumenten aún más sus inmensas fortunas. Por otro lado, los uribestias son todos esos pobretones que ganan el mínimo o menos, que viven en arriendo, que la única tierra que tienen es la de debajo de las uñas, pero que se la pasan hablando de capitalismo, de derecha y de libertad de empresa, mientras se tienen que levantar a las 4 de la mañana todos los días a embutirse en un Transmilenio culo con otros 100 pecuecudos para ir a un trabajo de mierda sin pago de horas extras, dominicales o nocturnas, eliminadas por el líder de la derecha que tanto defienden y aman. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Brutos, no orihuevas, pobres y brutos. Como ya les he contado, yo sufrí una caída el 7 de agosto del 2022. A raíz de eso perdí la memoria. Entonces, desafortunadamente, no recuerdo la Suiza suramericana en la que nos tenía viviendo la supuesta derecha colombiana y el uribismo. Desafortunadamente, yo no me acuerdo de los hospitales de tercer nivel en el Chocó y en Buenaventura, ni de los acueductos tan maravillosos en La Guajira y en Yopal que construyó Álvaro Uribe Vélez. Desafortunadamente, yo no me acuerdo de ese país tan maravilloso en el que nos tenía viviendo el Paraco Motosierras y su pandilla de criminales. El caso es que según los uribestias todo esto estaba una chimba hasta que llegó el guerrillero Petro y se lo tiró, y ahora andan convencidos de que la derecha debe volver al poder porque la derecha sí sabe cómo arreglar todo este mierdero que supuestamente dejó Petro. Mucho más que los ricos, me molestan los pobres sin conciencia de clase. Me parecen mucho más peligrosos, porque los ricos son pocos, con lo cual son pocos votos. Me molesta mucho más tu amiga neoliberata, que trabaja en PricewaterhouseCoopers, cobra 1.500 euros y trabaja 12 horas al día, que tiene un discurso neoliberal siendo una pobre proletaria explotada, que el rico que defiende sus intereses de clase. Si es que yo al rico le entiendo, yo creo que el ser humano es egoísta. Yo entiendo que mi amigo con 4 casas alquiladas vote al Partido Popular. Esto lo entiendo, te lo juro. Nunca le he dicho a un amigo mío con mucha pasta, tío, no votes a este partido conservador de derecha. Si es que me parece normal que lo vote. Lo que no entiendo es que mi amigo asalariado me defienda los intereses de otra clase social. No estoy tanto en intentar que Amancio Ortega sea una buena persona, como en intentar que millones de españoles no se piensen que los intereses de Amancio Ortega son los suyos propios. Pero me parece que es donde debe estar la lucha. No en intentar que el rico deje de contaminar y explotar, porque es la esencia del ser humano. Y yo creo que si trabajamos más en unos partidos de izquierda, en unos partidos progresistas que consigan que la gente entienda que está mucho más cerca de acabar en la calle y sin casa y desahuciado que de pasear por un yate por Ibiza. Qué buen video ese. Pero precisamente, como parte de los entrantes que acostumbramos a introducir en nuestros videos, miren estas palabras o escuchen estas palabras del Matarife. Escuchen atentamente. Estar social. Yo reconozco que el gobierno mío no pudo avanzar en la nivelación. Aquí han reclamado nuevamente la nivelación, todos reconocemos que el actual gobierno ha mejorado la remuneración de los soldados regulares. Y con esa cara que lo dicen, ¿no? Es que en mi gobierno no logramos. Payasos. Pero le tocó reconocer, ¿no? Que Gustavo Petro sí le subió el sueldo a los soldados. Algo que ya hemos visto, que hemos comprobado y que es verdad. Entonces, pues también traía eso como parte de los aperitivos. Y ojo también, como dice aquí Guillermo Bolívar, pilas militares, si sus familias votan por la extrema derecha, liderada por esa cosa, les van a rebajar el salario mínimo que van a ganar a partir del 1 de enero. Recuerde que durante los gobiernos de esta persona, les quitaron los subsidios y ganaban 300,000 pesos y los tenían comiendo arroz. Que no se nos olviden, ¿no? A las familias de los militares que votan por esa extrema derecha. Y ya, el último aperitivo que traemos preparado para el día de hoy es este video que ha publicado Armando Benedetti, que definitivamente me pareció excelente y la rompió, como se dice vulgarmente, ¿no? Escuchen esto. Valentín,
No es Superman, no es un avión, no es un pájaro, es Hello Kitty. Hay mucha gente que no ha entendido mi video. Yo no estoy mamando gallo, yo estoy diciendo la verdad. Eso de Hello Kitty, que usaba calzoncillos pequeños y que tenía adornos de Hello Kitty en su cuarto, es verdad. No hay nada de malo de eso, pero eso es verdad. Te voy a dar otro dato, Valentino. Los gatos hacen popó en la arena. Muy bueno el video que ha publicado Armando Benedetti. Precioso ese perro que tiene, ¿no? Wow, Valentín se llama. Pues ese debate que se presentó el día de ayer, que si de la Espriella llenó o no llenó el Movistar Arena, eso a nosotros no nos interesa. He visto movimientos y he visto posts que no lo llenaron, que mire que tiene capacidad para 14.000, 15.000 personas y solamente llegaron 10.000 y que eso también tenía elenco de Sábados Felices y que estaba Marvel. ¿A nosotros qué nos importa? De verdad, ¿qué nos importa? Nosotros lo que tenemos que estar es concentraditos, porque si es por eso, pues el día del concierto de Silvio Rodríguez, en la antesala de ese concierto, pues se vio cómo la gente espontáneamente empezó a gritar: Cepeda, Cepeda presidente, Cepeda presidente, Cepeda presidente. Así que ese debate dejémoslo a un lado. Van a hacer lo que sea. Van a hacer lo que sí también ocurrió en ese sitio grave, esas amenazas de Polo Polo y la gente gritando doctor, doctor Polo Polo. Listo. Ahí dejan claro que lo que van a hacer si ganan es tumbar todos los avances que se han logrado con este gobierno, que son muchos. Así que repito, dejémonos ya de banalidades y concentrémonos en lo que tenemos que hacer. Que esa gente vaya y haga lo que quieran. Listo. La batalla, esa lucha, pues, esa contienda electoral va a estar brava. Esto no está ganado, como he leído ya muchas personas que dicen, no, ya eso está ganado. Cuidadito con esos triunfalismos. Y repito, nosotros lo que tenemos que concentrarnos en es hacer nuestro trabajo. Nuestro trabajo. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Pues llegar a esos 15, 16 millones de personas que voten. Llegar a esos más de 5 millones de personas que voten para las listas al Congreso. Que no pase lo que ocurrió en las elecciones pasadas, una diferencia abismal entre la gente que votó por el gobierno, por el presidente o en las presidenciales y la gente que votó en las elecciones para Cámara de Representantes y Senado. Una diferencia abismal que no puede volver a ocurrir. Según las cuentas de Gustavo Bolívar, y nos basamos en esas cuentas, mínimo se necesitan 5 millones para lograr ese 55-86. Vamos a lograrlo. Y no solamente 5 millones, vamos a votar masivamente en esas listas para el Senado y para la Cámara de Representantes. Que no se nos olvide también, alcaldías y gobernaciones. También es importante que metamos gente decente en esos cargos, ¿no? Lo que digo, alcaldías y gobernaciones. Así que pilas con distraernos, pilas con... Ellos van a mandar ese mensaje y por supuesto ese mensaje lo van a seguir rotando y van a decir, mire todo el apoyo que tenemos y... ¿Nos quedamos ahí pegados o seguimos mirando para adelante, para lo que nos viene, que es bastante grande? ¿Y quién encarna todos nuestros sueños? ¿Quién encarna todas nuestras esperanzas? Pues en este momento es Iván Cepeda. Es así, y ahí se logró esa victoria en esa consulta del pacto. Queda ver qué pasa entonces también con ese Frente Amplio. Ayer leímos la entrevista que da Iván Cepeda, ese Frente Amplio que está conformado entonces por Roy Barreras, por, ¿quién es el otro? Cristo, y toda esa gente, ¿no? Ahora se metió también Caicedo, ahí va a estar Quintero. Hablando de Caicedo, grave lo que dice, y grave el ataque que lanza contra el gobierno y contra Gustavo Petro. Eso lo veremos más adelante. Pero ¿quién encarna entonces nuestro sueño, nuestra esperanza, nuestra ilusión de continuar con la transformación de nuestro país? La encarna, como lo digo, Iván Cepeda. Y entonces aquí nos vamos
para La Nueva Prensa, el portal de Gonzalo Guillén, y hay una columna que ha escrito Efraín Medina Reyes, que lleva por título esa columna: Señor Iván Cepeda, ¿no tiene miedo? Vamos a leerla. Tenía casi 6 años cuando un auto fantasma asesinó a mi padre, y 27 cuando el destino me arrebató en las mismas circunstancias al mejor amigo que jamás tuve. Eso dejó un dolor perenne y lacerante en mí. El país donde nací y crecí siempre ha estado marcado por la violencia. La violencia está ligada a su origen. Los apestosos europeos que colonizaron nuestro continente exterminaron a su paso más de 60 millones de nativos. La dantesca cifra correspondía al 90% de la población indígena de aquel tiempo. Eso debe haberle dolido mucho a esta tierra. Un largo invierno de sangre que penetró sus entrañas y que sigue doliendo porque ni quienes cometieron el genocidio ni sus descendientes jamás han expresado arrepentimiento ni pedido perdón. Nunca se hizo y jamás, quizá jamás, se hará justicia por uno de los crímenes más brutales de la historia humana. Iván Cepeda Castro tenía 32 años cuando asesinaron a su padre. Álvaro Uribe Vélez tenía la misma edad cuando asesinaron al suyo. Manuel Cepeda Vargas, padre de Iván Cepeda, era un dirigente político, miembro de la Unión Patriótica. Su muerte fue parte del llamado Golpe de Gracia, el plan de exterminio dirigido contra ese partido político y en el cual estuvieron involucrados, como bien se sabe, sectores del Estado en coordinación con grupos paramilitares. Alberto Uribe Sierra, padre de Álvaro Uribe, fue asesinado en su hacienda Las Guacharacas, la misma donde algunos ex paramilitares han declarado que se fundó el bloque metro de las AUC con el apoyo de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe. La muerte de Alberto Uribe Sierra, que logró, según su propio hijo Álvaro, intercambiar disparos con sus asesinos, se le ha atribuido a las FARC, que por su parte nunca han aceptado este señalamiento. Más allá de que algunas investigaciones periodísticas hayan relacionado al padre de Uribe Vélez con el narcotráfico y que el origen de su riqueza que heredaron sus hijos siga siendo un misterio, la razón de escribir este post es analizar la reacción que Iván Cepeda y Álvaro Uribe tuvieron ante la muerte de sus padres. Y digo analizar remitiéndome a los hechos y a la historia, y no a mi opinión personal. Iván Cepeda, a raíz de la muerte de su padre, ha dedicado su vida a la búsqueda de justicia y de defensa de los derechos humanos. Su tono, desde el principio, fue firme y sereno, y su objetivo fue encontrar respuesta a través de las vías legales. Uribe, por su parte, declaró la guerra a quienes atribuía el asesinato de su padre. La vía de la violencia ha sido y sigue siendo su bandera, y existen múltiples investigaciones y testimonios que lo corroboran. Pero la evidencia más certera es su propio discurso político. A pesar de que Iván Cepeda nació 10 años después que Álvaro Uribe, sus vidas en varios aspectos han sido paralelas y diametralmente opuestas, como lo son sus visiones humanas y políticas. Iván Cepeda se ha enfrentado con Álvaro Uribe en diversos escenarios como parte de su lucha por obtener justicia para las víctimas e incluso logró que lo condenaran por fraude procesal y soborno de testigos. Ahora, todo indica que el próximo enfrentamiento entre ellos será por la presidencia del país. Iván Cepeda como candidato del Pacto Histórico y Uribe Vélez como jefe del Centro Democrático. El país del terror, corrupción y crímenes que tendríamos con un gobierno liderado por Uribe Vélez junto a su histórico enemigo y su nuevo socio, César Gaviria. Lo conocemos de sobra. Los objetivos que ha manifestado Iván Cepeda es seguir reforzando la justicia social, la inversión en programas para mejorar el nivel de vida de los menos favorecidos, dar más oportunidades a las nuevas generaciones y, por supuesto, combatir la corrupción y mantener abierto ese diálogo por la paz. Jamás diré a nadie, ni siquiera a mi hija o mi hijo, por quién debe votar. Pero sí los invito a reflexionar profundamente, porque quizá por primera vez el futuro del país está en nuestras manos y en nuestras conciencias. Qué buen artículo, repetimos, escrito para La Nueva Prensa por Efraín Medina Reyes.
Y destacamos, aparte de todo lo que ha escrito, esta última parte. Los invito a reflexionar profundamente porque quizá por primera vez el futuro del país está en nuestras manos y en nuestras conciencias. Yo aquí siempre he dicho, lo he dicho desde hace ya bastante tiempo, la elección de Gustavo Petro fue una votación histórica, fue una elección histórica para todos, pero este escenario que tenemos ahora es totalmente diferente. Somos primíparos, digámoslo, en mantener la presidencia. Eso no había ocurrido. Lo habíamos obtenido con el triunfo de Gustavo Petro, lograr llegar a la presidencia. Pero una cosa es lograr y otra cosa es mantenerse. Así que siempre lo diré y lo repetiré y estoy muy de acuerdo con este artículo. Esta elección es más importante que incluso la elección de Gustavo Petro. Porque quizá por primera vez el futuro de nuestro país está en nuestras manos y en nuestras conciencias. Nosotros tenemos la última palabra. El balón está en nuestro tejado y comparto plenamente esto. O lo hacemos o lo hacemos, porque no hay otra. Pero después de esa columna, una muy buena columna, volvamos entonces al escenario de esa contienda electoral en la que ya estamos inmersos, ¿no? Y entonces analizando los diferentes actores de esta contienda, hay un papel destacado, ¿no? O un papel que debemos destacar y tener mucho cuidado, porque ya lo hemos visto y nos referimos a los medios, a esos periodistas, disque periodistas e incluso ganadores del Premio Nacional Simón Bolívar como Paula Bolívar, que ha mostrado estos últimos días, ha mostrado una ignorancia tan grande que nos preguntamos, como dice Wilson Arias, créanlo, créanlo. Es una mujer que ganó el Premio Nacional Simón Bolívar, periodista del año 2024. ¿A qué nos referimos? ¿Recuerdan ustedes la imagen que vimos bastante, ¿no? Y que ya hemos publicado durante varios videos, bueno, en este fin de semana. Esta imagen de desempleo en Colombia se redujo la tasa más baja para un septiembre desde el 2001. Y nos enfocamos en ese rostro, en esa imagen. Algo absurdo, algo totalmente hecho. Eso no es coincidencia. Y esto tampoco es, como dice aquí Paula Bolívar, dice que los que están criticando la imagen de referencia que se pone en el tiempo para hablar del desempleo, se nota que en su vida nunca han redactado un informe digital. Es sencillo, busquen en Google desempleo a ver qué les sale. Escuchen esto. Entonces dice que eso llamamos una pieza gráfica, dice que se nota que en su vida han redactado un informe digital. Qué cuento tan chimbo. Y que, o sea, uy, ¿cómo tiene ese ego, ¿no? Crecido, como trata y dice, ustedes nunca han hecho un informe digital. ¿Perdón? O sea que nos basamos, entonces, coloca en Google desempleo y sale esto. Obvio, es que qué persona tan bruta de verdad. Y aquí no nos venga a hablar de que nunca en su vida hemos redactado un informe digital, no. Nosotros hacemos piezas gráficas como publicistas, que sabemos más de ese tema que un mismo periodista. Y no quiero aquí echarme vainas con los periodistas ni nada, pero en este tema es nuestro campo de acción. Entonces hablamos de un informe digital y coloca desempleo, pero hay que ser uno bruto en la vida, porque lo que dice y la noticia es que el desempleo baja. Entonces, si yo coloco, obviamente, en Google desempleo, pues me salen estas imágenes. Desempleo. Pero es que lo que dice la noticia, señora Paula Bolívar, disque Premio Nacional Simón Bolívar, es que se ha reducido el desempleo. O sea, que hay empleo. Y si yo le doy a Google empleo, que vemos por acá, a ver, que es que yo tengo acá empleo, vemos estas imágenes.
alegría, ¿no? Bien, vean estas imágenes. ¿Sí las están viendo? Miren esta aquí, esta de ofertas de empleo en Colombia. ¿Cierto? Miren aquí, esta muchacha está feliz porque tiene trabajo. Miren esta otra muchacha, así. Miren esta otra mujer. Eso es empleo. Entonces hay que ser uno muy cretino para aparte salir a defender semejante canallada. Canallada que hicieron. Miren las imágenes de alegría, de diferentes imágenes, por supuesto, porque hay empleo. Eso es lo que significa la reducción del desempleo. Y si ponemos entonces bajo el desempleo en Colombia, salen unas tasas, salen unos cuadros, salen otros temas, ¿no? Pero de verdad, ese es el periodismo que está amañado con esa gente que quiere volver al poder. Ese es el periodismo que solamente representa los intereses de los propietarios de esos malditos medios. Qué canallada tan grande. Y lo más triste es la arrogancia con la que dice, se nota que ustedes nunca han hecho un informe digital. ¿A ustedes les parece esto normal? No hace falta ser estudiados incluso para caer en cuenta y darnos cuenta la intención de estos medios. Medios que no deberían ni leer la gente, de verdad. Entonces traigamos acá, acá hay otro ejemplo que tenemos. Por ejemplo, a ver esta otra, esta. Así o más HPs. Preocupante, el desempleo sigue bajando en Colombia. Preocupante que el empleo siga bajando en Colombia. Aquí les explicamos los detalles y las razones. De verdad, ¿esto quién lo pone? Pues el colombiano es el que publica eso. Entonces vámonos para la cuenta de Gustavo Bolívar, que ha publicado un video pues hablando de esto mismo. Es que de verdad es, bueno, no digamos que de risa, porque esto es una estrategia marcada y es una estrategia coordinada, ¿no? Bajo el desempleo. ¡Ay! No puede ser. ¡Ay! Terrible, terrible, terrible. Escuchemos a Gustavo. Mirando los periódicos a uno ya le da risa, la verdad. A Petro no le regalan nada, ni media. ¿Cómo les parece que baja el desempleo a su menor nivel en 25 años, no? Y el Tiempo, pues sí, obviamente hace el titular y dice, bajó el desempleo a su nivel mínimo desde 2001. Y como gráfica pone una señora que está triste. Yo digo, ¿por qué está triste? ¿Quién puede estar triste porque baje el desempleo? Pues un uribista, que son los únicos que se ponen tristes cuando el presidente Petro le va bien. Pues no, pusieron una señora triste. Bueno, entonces yo con inteligencia artificial ahí como por ayudarles, les hice la gráfica, le dije, reír, aquí está. Y después encuentro en el colombiano lo mismo. Preocupante, dice el titular del colombiano, preocupante noticia, bajó el desempleo. ¿Por qué les puede preocupar que baje el desempleo? Pues porque a quienes les preocupa es al uribismo, que baje el desempleo. Entonces también le dije a inteligencia artificial, reemplace por favor preocupante por excelente. Y bueno, me tomé esa licencia, hice las dos gráficas, porque me da mucha risa. Y así pasa con el dólar. El dólar está 500 pesos más bajo que cuando lo recibió Petro. Y de repente está en 3.865, por decir algo, y baja 2 pesos. Y entonces la noticia es, subió el dólar, sigue subiendo el dólar, porque el día anterior había subido 1 peso, en vez de decir el dólar se mantiene en bajos niveles desde 2000 tal, y hoy bajó 1 peso, bajo, no, entonces siempre estamos sembrando la cizaña, dejando la sensación de que las noticias son pésimas, son malas, y que este es un peor gobierno. Pues bueno, llórenlo amigos, porque el desempleo más bajo del siglo lo tenemos en este año, en el gobierno del cambio. Y tenemos que hacerle este control social a los medios de comunicación para que aprendan a titular, o para que titulen con más cuidado, o para que titulen sin saña. Y traemos aquí la opinión de una periodista. Dice, como periodista debo decir que el manual de ética periodística de Javier Darío Restrepo, que en ese manual aprendió que la imagen en una noticia no es un adorno ni un simple recurso estético, sino una parte esencial del relato periodístico que debe regirse por los mismos principios éticos. Eso es la visión desde el punto de vista periodístico. Yo ya di la visión desde el punto de vista publicitario, que también los publicistas comunicamos, que eso no se olvide, que muchas veces puede ser con el ánimo de vender o no un producto. También comunicamos un mensaje, un servicio. Entonces, aquí no nos vengan a hablar o no nos venga a decir la señora Paula Bolívar
que nos preguntamos cómo fue que ganó ese premio, ¿no? Nos preguntamos cómo fue que ganó ese premio. Que no nos vengan aquí a dar clases ni lecciones de ética periodística, y en este caso también hablo yo, pues de ética publicitaria. Eso es un engaño, es una estrategia que la hacen como colocar titulares tendenciosos. Una cosa es colocar un titular amarillista y otra cosa es colocar titulares que no informan y que lo que hacen es desinformar sabiendo que mucha gente se queda solo con el titular. Entonces queríamos destacar y mostrar eso, ¿no? Y aparte entonces nos vamos a ver quién es el editor de General del Tiempo, Ernesto Cortés. Y nos metemos a la cuenta de X y se nota uno que es un lavacaras de Galán, es un antipetrista. Todo lo que tiene publicado es ante Petro y lavándole la cara a Galán. Es lo único que hace aquí a Juan Daniel Oviedo. Para eso es que utilizan los medios, ¿no? Y esas son las investigaciones y esas son las actuaciones que esa gente publica. Entonces entramos al perfil de Ernesto Cortés, editor general del Tiempo, y verán un activista político, antipetrista, pro-Galán y neoliberal. No existe la mínima intención de esconder sus preferencias políticas. ¿Puede acaso el Tiempo ofrecernos información de calidad? Como lo dice César García Garzón, pues por supuesto que no. Y eso es lo que está ocurriendo. La estrategia les ha salido. Las estrategias les han salido porque, como vimos en el principio del video, ¿no? Una cosa es que la derecha le vote a la derecha. Eso lo entendemos, los ricachones y todo eso lo entendemos, pasa aquí y como lo vimos también allá en España. Pero lo que yo he sentido, que no he salido de Bogotá, pero lo que he sentido aquí en Bogotá, en diferentes puntos de la ciudad, de la capital, es que el mismo pueblo se está dejando engañar o se ha dejado engañar. Por eso digo, nosotros a concentrarnos en lo que debemos hacer. Nosotros a concentrar. Yo he visto la gente que arranca los afiches de Iván Cepeda, la gente que arranca los avisos de Mafe, gente del pueblo, la gente que dice que guerrillero, travesti, drogadicto y todo este tema, que ha calado, la carta de Leyva caló y apoyada y respaldada por esos medios, pues ha generado en parte de la opinión pública, no voy a decir que todas las personas, pero a mí me importa es el pueblo. Entonces que salga un señor que está jaloneando, es que dicen en un restaurante jaloneando a la gente, ganándose quién sabe cuánto por el día de trabajo, sin reconocerle seguramente sus derechos, en fin, bueno, de eso ya será otra cosa. Pero del mismo pueblo hablando estas burradas que publican, pues, ¿tienen la culpa o no tienen la culpa? Yo lo que digo es, la culpa la tienen esos medios. Entonces, esos medios no nos van a ofrecer información de calidad, que es lo que también tenemos por derecho, ¿no? Recibir información veraz. No. Hablo de Colombia y aquí eso está claro. No van a ofrecer información de calidad. Tratamos nosotros por medios alternativos de hacer nuestro mejor trabajo y de combatir toda esa desinformación. Pero el poder que tienen ellos de alcance es mucho más grande que el poder que tenemos nosotros a través de redes sociales o a través de las redes. Es mucho más grande y está logrando eso, esa desinformación. Que no nos asustemos, no nos preocupemos, que es mucha más gente la informada. Sí, claro que sí, pero también jode que una persona, y yo sí me paro y les hablo, y entonces me han dicho, el señor jalador de un restaurante santandereano aquí abajo me dijo, uy hermano, es que uno aquí en la ciudad solamente, o sea, una respuesta totalmente absurda. Pero es que uno se entera solamente de lo que sale en esos medios. Y lo entendemos. Él no tiene tiempo, no tiene alcance de ponerse a buscar otros medios. Lo que ve mientras se toma la sopa. Como lo hago yo todos los días allá tomándome la sopa en ese restaurante que me han preguntado dónde queda el restaurante. Voy a traerme la dirección exacta para que vayan allá donde la señora. Y bueno, no miren Caracol, pero sí cómanse un almuercito bueno por 12,000, por 14,000 pesitos. La truchita, ¿cómo es? La trucha, el bagre en salsa, la mojarra frita, en fin, cocinan muy rico, muy bien, muy caserito, muy limpio. El jugo, bueno, yo siempre les pregunto, oiga, el agua del jugo, ¿sí la hirvieron?
Me dicen que sí, ¿no? Esperemos y confiemos que sí, es agua hervida. Es lo único que yo le pongo peras porque hay que tener mucho cuidado con el tema del agua. Y nosotros que somos delicados del estómago, pues en ese caso les traeré la dirección para que vayan, y las personas que trabajan por acá cerca, que viven por acá cerca, que me han escrito, pues que vayan y se peguen un buen almuercito a buen precio. Eso sí, lo mostraré. Pero entonces volvemos al tema, ¿no? Me ha tocado con el señor jalonador, me ha tocado con el taxista, me ha tocado con el vigilante, me ha tocado con un señor que conocí este fin de semana que me decía, y ya iba a empezar con Petro, y cuando me dijo, uy, hermano, le agradezco lo que usted me dice, y no es que me vaya a transformar ni nada, pero sí es bueno que estén informados, porque de verdad es triste. Una cosa, como decía yo, era estar allá en España, y otra cosa es estar acá ya en el terreno y sintiendo esto, que de pronto no lo sentía, o lo sentía de una forma más corta o no tan amplia. En el viaje anterior que estuve de gira por todo el país, estaba en determinadas ciudades por varios días, pero ya estando más aquí y luchando contra esa burocracia, pues las cosas se sienten y se ven de otra forma. Es una realidad que no podemos desconocer, es una realidad que tenemos que combatir, a informar a esa gente que está desinformada. ¿Y cómo lo hacemos? Ahí está el meollo, ¿no? Debates en las tiendas, con decencia, sin peleas, sin agresiones, sino simplemente mostrando. Yo siempre digo, yo no estoy hablándole a usted para que se vuelva petrista, no. Yo solamente le digo que piense en su país, en su futuro, en el futuro de sus hijos, de los hijos de sus hijos, porque Colombia merece otra suerte y no vamos a dejar que vuelva a caer en manos de ese uribismo nefasto. Pero continuamos entonces, y como la última estrategia, llamémoslo así, la última estrategia que han utilizado y que nos ha dejado a todos bastante sorprendidos es esa alianza con la extrema derecha de los Estados Unidos y la derecha de los Estados Unidos, que terminó en la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton como líder del narcotráfico en Colombia. Eso es algo que no esperábamos, porque no vamos a decir que eso lo esperábamos. Esperábamos ataques, esperábamos esto, pero ya llegar hasta ese punto. Y el video anterior leímos ese artículo del Tiempo donde se demuestra que incluso a la familia de Gustavo Petro la estaban siguiendo. En fin, esa estrategia, digámoslo, macabra estrategia, hay que desvirtuarla y hay que mostrar. Y repito, nos basamos en las investigaciones de Señal Investigativa de la revista Raya y de otras investigaciones como portales como La Nueva Prensa, las investigaciones, grandes investigaciones de Gonzalo Guillén, para desvirtuar eso. ¿Quiénes son los verdaderos socios del narcotráfico que nos han gobernado? Esos mismos que se fueron a Estados Unidos a hacer lobby para que terminara en todo esto, en la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton. Ayer, el fin de semana, vimos ese trabajo investigativo, repito, Señal Investigativa, la revista Raya, que nos mostraron y nos confirmaron algo que todos ya sabemos, pero que obviamente no va a aparecer primero en esos medios y que esperamos también sea base para esa defensa que va a tener Gustavo Petro, o que ya tiene Gustavo Petro en los Estados Unidos. Miren esta parte, este primer punto o este primer video que ha publicado Señal Investigativa y la revista Raya. En ese momento, el entonces senador Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, exigió la renuncia de Marta Lucía Ramírez a la vicepresidencia por ocultar el vínculo familiar con el narcotráfico. Esta investigación la hizo Julián Martínez y la hizo el periodista Guillén, amenazados actualmente y prácticamente huyendo de que no se les asesine en Colombia. Y esta misma investigación nos demuestra lo que ayer decíamos. Es que el narcotráfico no tiene como aliado a ese pobre campesino al que la ausencia de una reforma agraria y la violencia desplazó hacia esos lugares que hoy llaman zonas futuro, sobre las cuales hay acciones militares. No, el narcotráfico está en el poder, amigos y amigas, en el poder más alto de Colombia, y de ahí reside su fortaleza. Por eso permanece en las últimas 4 décadas en la historia de Colombia. Y ese nexo tan profundo entre narcotráfico y poder político tradicional
no se rompe con fusiles, se rompe con un cambio político, se rompe con una sociedad que quiera salir de ahí. Se consoliden las denuncias que de tiempo atrás viene haciendo Colombia. Por el contrario, el presidente de ese entonces, Iván Duque, salió en defensa de su vicepresidenta, calificando el episodio como una tragedia familiar. Pretender enlodar a una mujer digna y valerosa por la conducta de un familiar es un acto de vileza y difamación. Marta Lucía Ramírez ha sido ministra, embajadora, senadora, candidata a la presidencia después de esa tragedia y siempre la hemos visto entregada a servir a Colombia. Otro episodio que pone a la ex vicepresidenta Ramírez alrededor de familiares que han hecho negocios con el narcotráfico se conoció en 2020, cuando el medio internacional Inside Crime reveló que su esposo, Álvaro Rincón, había tenido negocios con Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, el señalado por la Fiscalía de ser capo y comandante paramilitar del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, capturado en 2021. Cuando apenas lleguemos allá, para que... Okay. Aparte de su abogado, le va a avisar a una persona. No. En mayo de 2023, la revista Raya reveló que el esposo de la ex vicepresidenta Ramírez terminó aliado con 2 investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El primero, Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, y el segundo, Carlos Ramírez Roballo, en medio del proyecto inmobiliario Edificio Torre 85, cuyos predios para su construcción se compraron con dineros del narcotráfico a raíz de los vínculos con el Bloque Central Bolívar de los paramilitares. El negocio se selló en febrero de 2006 en la Notaría 29 de Bogotá, luego de la firma de los documentos como representante de la sociedad Hitos Urbanos. Álvaro Rincón recibió de María Enriqueta Ramírez Giraldo y Margot de Jesús Ramírez, abuela y madre de alias Memo Fantasma, los predios donde hoy funciona el ostentoso edificio de oficinas en la zona rosa de la ciudad. Sin embargo, la Fiscalía en ese entonces, liderada por Francisco Barbosa, no investigó al esposo del ex vicepresidente Ramírez, a pesar de ser considerado por los investigadores que hablaron con la revista Raya como el cerebro del proyecto inmobiliario. No pasó nada, absolutamente nada. Esa misma mujer celebra la inclusión de Gustavo Petro en la lista Clinton. Y también la hemos visto reunida con Álvaro Uribe en estos últimos días, al igual que Ingrid Betancourt. Pero no solo eso, publicó la Señal Investigativa y la revista Raya. También publicaron esto. Alias El Ñeñe Hernández también subió fotos en sus redes sociales que dejaron en evidencia cómo usó sus camionetas de alta gama para hacer campaña por Duque. De hecho, en una llamada interceptada del 2 de mayo de 2018, Callita Daza habló con un hombre a quien llamó Lucho, quien le dice que el Ñeñe había recogido 1.000 barras, es decir, 1.000 millones de pesos para la campaña Duque presidente. El Ñeñe ayer me dijo que había recogido con los amigos de Medellín que estaban en su casa 1.000 barras, 1.000 recogió. Bueno. ¿Y qué va a hacer con eso? Y va para Bogotá a reunirse con ellos mismos esta semana con 20 empresarios para recogerle otro billete esta semana que llegue a Bogotá. Sí, pero él no puede abrir su boca porque aquí no están recibiendo plata. Imagínate tú. No, eso es para el partido. Eso por eso tiene que ponerte tú de acuerdo con él. Que me llame, dile, porque... Porque él tú sabes que él habla todo. Yo no digo porque estaba bebiendo, él todavía estaba bebiendo y me dijo. Regálale un poquito. Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con él, a ver por qué lado se entrega y sabe, me parece que queda algo. Porque me dijo que había levantado con los manes que estaban ahí, con Jaime Pinedo y los dos más, muy largos. En otra llamada interceptada el 6 de julio de 2018, un mes después de las elecciones presidenciales, el Ñeñe Hernández habla con Iván Aguilar, un excongresista del Partido Centro Democrático por Santander, quienes eufóricos y borrachos gritaron: «Tenemos presidente». Que reciban también la reparación efectiva. Oye, niño, ¿sabes que yo lo presento? No, yo también, ustedes. ¿Cómo va a salir bien? Tenemos presidente. Tenemos presidente y tenemos amigos. Y no ocurrió absolutamente nada, las investigaciones no avanzaron y ahora
que se ha destapado todo esto, nos vamos para el lado oscuro. ¿Y cuál es el argumento de ellos en este momento? Que Gustavo Petro no puede decir nada, que tiene rabo de paja, que entonces también renuncie él, porque Nicolás. Y que porque ellos están incluidos en la lista Clinton. Y aquí decimos nosotros, grandes diferencias hay. Y siempre lo hemos dicho porque aquí no somos comité de aplausos. El daño que hizo Nicolás a la campaña es impresionante. Igual que el Olmedo López. Pero estamos hablando de Nicolás Petro y de su error, que debe responder por su error, por su avaricia. Pero también tengamos en cuenta que Nicolás está detenido, está respondiendo ante la justicia, aguantando presiones incluso de fiscales aliados con medios y con una candidata innombrable. Que eso tampoco se olvide. Pero el daño está hecho. Nos hizo un daño muy, muy grande. Nicolás y el mismo Gustavo Petro lo ha reconocido, que responda ante la justicia. También tengamos en cuenta, ¿no?, que hubo una trampa, que esto no tuvo divulgación o quedó ahí. Ese mensaje que se enviaron o esa conversación que se divulgó por error, porque Burgos no pensaba mostrar eso, sino que se le fue. Esa conversación entre los Char y Daisuris, donde hablaban que le iban a llevar 5 palos, ¿no? Eso, esperemos que las investigaciones avancen, pero repetimos, el daño está hecho, pero hay una gran diferencia. Y suena como excusas o como pataleta, pero es así. Y esperemos entonces en qué termina todo esto, y por eso también la respuesta de todo esto ha sido, oiga, pero es que ustedes están en la lista Clinton, ¿ustedes con qué argumento hablan? Entonces vamos a ver qué actuación, cuál va a ser la actuación del abogado y de la defensa jurídica que ha instaurado Gustavo Petro en los Estados Unidos. Pero las cosas son así, y repito, aquí no somos comité de aplausos. Que tengan o no tengan razón, eso no es lo que nos concierne. Pero sí, que nos hizo un gran daño, y por eso los calificativos ahora de el narco que nos gobierna. El narco que nos gobierna. Increíble. Como increíble es, y pasamos a otro tema, había nombrado al principio del video a Carlos Caicedo. Increíble las declaraciones que ha dado Carlos Caicedo al medio uribista El Colombiano. Dice Celso Tete Crespo, esto que dice Carlos Caicedo en el medio uribista El Colombiano es absolutamente falso. ¿Qué fue lo que dijo? Petro le incumplió a las regiones. Carlos Caicedo, exgobernador del Magdalena, escribió su comité de firmas para ser candidato a la presidencia y aseguró representar una izquierda distinta a la del actual gobierno. Esto que dice Caicedo en el medio uribista El Colombiano es absolutamente falso. Al contrario, con el presidente Gustavo Petro la cantidad de inversión que se hace directamente en municipios pasó del 6% al 41% de toda la inversión de origen del presupuesto. Es el presidente que más ha invertido en las regiones por lejos. Programas sociales, educación pública, transición energética, equipos básicos de salud en territorios, vías terciarias, van más de 700,000 hectáreas de tierras entregadas a campesinos en regiones del país. La reforma agraria más grande de la historia. Y Santa Marta por fin tiene los recursos para solucionar el problema de agua potable que no pudieron solucionar sus últimas alcaldías. Ya el presidente Petro ha destinado 786,000 millones para la construcción de 2 plantas desalinizadoras y les lleva la cumbre de la CELAC y Unión Europea. Un hito para la ciudad. Ojo, la envidia acaba. En materia de vías, el gobierno del presidente Gustavo Petro no promete carreteras, las construye. Una de ellas y próxima a entregar es la variante de Ciénaga. Por fin, con una inversión de 370,000 millones, generando 500 empleos y beneficiando a 1.8 millones de personas. Asimismo, en enero se dará inicio a la obra de la doble calzada Barranquilla-Ciénaga, con 2.7 billones. Convierte al Magdalena en eje logístico y turístico del Caribe. Eso pasó, pero con Gustavo Petro. Y dice acá Tete, ¿usted sí le cree al colombiano?
el mismo medio que manipula la noticia de disminución del desempleo, pilas, no caigamos en el juego de divides y reinarás. Que Carlos Caicedo responda sobre lo publicado, ¿es cierto o no? Pues yo me fui a la página del Colombiano. Aquí está el artículo, porque también tenemos que tener en cuenta, exacto, lo que dice este tuitero, ¿no? Tener en cuenta quién es el Colombiano. Carlos Caicedo, el gobernador de Magdalena, y aquí está la parte donde dice esto: cuando dice que usted representa una izquierda con resultados es porque está alejado de otras izquierdas como la de Gustavo Petro. Somos una izquierda que ha construido esencialmente en los territorios, a diferencia del proyecto del presidente, que fue un proyecto que creció a partir de su trabajo en el Congreso. Colombia es un país de regiones y precisamente de regiones con un profundo nivel de desarrollo desigual. Se necesita fortalecer las propuestas políticas, en este caso las de naturaleza alternativa o de izquierda, que estén conectadas con las problemáticas, los sueños, las aspiraciones y las experiencias desde las regiones. Es una diferencia fundamental. Y aquí viene la parte. Petro le ha incumplido a las regiones, le cumplió al Magdalena. Pienso que hubo mucha propuesta y al final los resultados son escasos. Creo que el saldo es negativo en cuanto a las regiones y particularmente en el departamento de Magdalena, que conozco muy bien. La presencia de la entidad más fuerte que posee Colombia, el Gobierno Nacional, del instrumento de desarrollo que representa el Plan Nacional de Desarrollo, debe hacerse sentir de manera equitativa en las distintas regiones, en la andina, la amazónica, la orinoquía, la pacífica y el Caribe. La presencia ha sido seguramente a partir de los programas bandera, pero grandes proyectos que rompan con la desigualdad y el acumulado de pobreza histórica aún están por verse. Por ningún lado leemos en esta entrevista, que obviamente la hacen con mala sangre, con mala fe, para atacar a Gustavo Petro, en estas palabras de Caicedo, por ningún lado habla de cómo le tumbaron los decretos, de cómo tumbaron el presupuesto. En ninguna parte se habla de esto. Y también hemos de decir, hay cosas que todavía no se han terminado, que no se han cumplido. Por ejemplo, yo ayer hablaba del hospital indígena que se está construyendo en Mayapo. No sé qué ha pasado, no ha tenido divulgación, estaba próximo a terminar y por el momento pues no hemos visto la inauguración. Hay muchas cosas que obviamente quedaron sobre el papel. Y todo esto se da también por el tema del presupuesto, por la ley de financiamiento que le tumbaron al gobierno. Errores como el de Ocampo, ese ministro de Hacienda, desobedeciendo las instrucciones de Gustavo Petro, llevaron también a una reducción en el presupuesto y a que esa inversión tan amplia que se esperaba, pues tuviera una reducción grande. Estamos esperando también el hospital de La Guajira. Estamos esperando también el tema del hospital en el Chocó. ¿Cómo va a terminar? A pesar de todos los inconvenientes, a pesar de todas las jugadas de esta derecha. Entonces nos extraña mucho que en esa entrevista que dio Carlos Caicedo al Colombiano, pues no se nombre ni siquiera este punto. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Carlos Caicedo en este momento? ¿Cuál es esa estrategia? Porque aquí está el artículo. Y si nos vamos para la cuenta de Carlos Caicedo, pues yo he buscado alguna información o algún pronunciamiento respecto, aquí estamos en la cuenta de Caicedo, dice acá, un día como hoy fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado. Bueno, Cartagena, en Basurto, la ruta Caicedo presidente, las ciudades de Estados Unidos, en fin. No hay algún pronunciamiento desmintiendo lo que ha dicho o lo que publica el Colombiano, y aquí pues teniendo en cuenta lo que ha publicado Paz es Progreso, una cuenta de comentarios, pues queda eso. Carlos Caicedo atacando a Gustavo Petro. Y llegamos así a las ñapitas, al vendaje, al bonus track, contenido de más que tenemos aquí en Colombia con C, siempre para todos ustedes. Tratamos de que sean noticias buenas, pero muchas veces también se nos cuelan noticias malas y actuaciones de esta derecha
como una que acabo de ver y que ahorita hablamos de eso. La primera noticia que traemos entonces, la primer ñapita, es que Colombia ha sido el país invitado de honor de la 8ª Exposición Internacional de Importaciones de China. Llevará más productos agrícolas de alta calidad al gigante mercado chino, ahora que hablamos de abrir nuestra visión, ¿no? No simplemente Estados Unidos como si el resto del mundo no existiera. Y hay mucho por hacer, hay mucho que mostrarle al resto del mundo de lo que en realidad es Colombia. Entonces, la Agencia de Desarrollo Rural publica: este cacao cultivado con esfuerzo en los campos colombianos pronto se negociará en China. La ADR, la Asociación de Desarrollo Rural, acompaña a 23 representantes de más de 2.000 familias rurales en la Exposición Internacional de Importaciones, promoviendo no solo el cacao, café, frutas y productos transformados. La agencia y César Pachón han publicado este video. Estamos sembrando cacao, esta es la paz para Colombia. Bueno, esta es una mazorca de cacao, o sea, el fruto del árbol de cacao. ¿Usted qué hace? Ya lo cosecha en su punto de maduración, viene así con esta pulpa, con esta babita, luego lo colocas aquí 5 a 7 días, se llama un proceso de fermentación en estos cajones de madera, lo tapas para que se fermente, se calienta, está caliente, y luego de aquí lo sacas allá para los secadores. Después viene todo el proceso para el chocolate. Bueno, este es el cacao que está en baba, recién lo sacas de la mazorca donde él viene. Y después lo pones a secar y ya queda así, ¿sí? Bueno, la orden, el cacao de Colombia, ¿cuántas toneladas necesita y para dónde? ¿Se lo entregamos en el puerto? ¿Se lo entregamos en su país? Siguiente ñapita, y como parte de esa transformación en los territorios que siempre ha buscado desde que comienza este gobierno, algo que debemos destacar, porque esos gobiernos o esa gente que quiere volver al poder nunca se acordó de los territorios. Publica Gustavo Petro que llega a la universidad pública y gratuita al Putumayo. Oportunidades para los muchachos. Tenemos testimonios, pero lo que pasa es que el video tiene, como ustedes lo saben, musiquita. No puedo colocarlos porque romperíamos las líneas y los lineamientos de YouTube. Pero básicamente lo que se muestra en este video es el agradecimiento de estudiantes, de docentes, de madres de familia hacia el gobierno, al gobierno del cambio, por acordarse de los territorios, por acordarse del Putumayo y ofrecerles esta oportunidad a los jóvenes que seguramente no la van a desaprovechar, y seguiremos acachando nosotros también nuestra cuña, hombre, que esto venga acompañado de complejos deportivos también, porque seguro que en todas las regiones del país hay muchos muchachos que no quieren estudiar, que no les gusta estudiar, les gusta el deporte y tienen un talento innato para la práctica de algún deporte, y desafortunadamente, pues, como no lo hay, terminan por allá metidos en pandillas, en grupos subversivos, en fin. Así que, buenas noticias, repito, desafortunadamente ese video tiene copyright, y ahí vemos más o menos partes del video, donde testimonios de las madres, de las mismas estudiantes, donde hablan, y de los mismos, la rectora, por ejemplo, que dice: este gobierno nos ha ayudado y no vamos a dejar que esto termine. De nosotros depende, ya lo hemos dicho, ¿no? La solución está en nuestras manos. La responsabilidad que tenemos con la próxima elección que se nos avecina. Así que destacamos entonces, ahí vemos a la señora Araceli Benavides, que es la rectora de la institución educativa Gabriela Mistral allá en el Putumayo, donde van a tener entonces una ampliación de cupos para estudiantes, para que los muchachos, las jóvenes, lleguen y se capaciten y pues cumplan también con sus planes y sus metas que tienen o que tendrán para lograr un futuro mejor para ellos, para su familia. Así que muy buena noticia que haya llegado entonces, como lo dice Gustavo Petro a través de ese post, la universidad pública y gratuita al Putumayo. Estamos viendo aquí, estoy acá acumulando y acabo de ver lo siguiente. Siguiente ñapita, tratamos que sean buenas ñapas, pero no falta el Enrique Vargas que se nos atraviesa. Dice Enrique Vargas que le pidió a Elon Musk una revisión de la cuenta de Gustavo Petro. Si está en la lista Clinton, X debe cumplir la ley. Nadie está por encima de las normas, ni siquiera un presidente. ¡Wow! De verdad, se robaron la nueva EPS. No quieren que el mundo lo sepa.
Doctor, de paso pregúntele a la inteligencia artificial, como quien no quiere la cosa, usted que tantos delitos cometió en detrimento de la nación, cuánto dinero se apropió de la salud, y en la escala de descarado, si supiera el límite máximo, ahí está, o no más. Increíble, increíble. Wow. Bueno, esto yo no, de verdad, no lo puedo creer, pero así es. Dice Camilo Romero, que se junten todos, avancen desde Fajardo hasta Belardo, como dijo Uribe. Así será más fácil para la ciudadanía identificar quiénes representan el país del pasado. Nosotros a construir el futuro con esperanza y con la gente, con quienes se niegan al pasado criminal desde el Estado. Vamos pa'lante, vamos pa'lante. Dice que estamos desesperados nombrando a Fajardo. Desesperados no, nosotros lo que tenemos que hacer es nuestra tarea. Y nuestra tarea, ya la saben, está en nuestras manos, el futuro de nuestro país. De nosotros depende si esa gente vuelve o continúa la transformación de Colombia. Y la última ñapita, estoy revisando la cuenta de Gustavo Petro. La última ñapita es algo que hemos venido hablando y que hemos dicho y lo hemos hablado en videos anteriores, ¿no? Lo que está pasando con la recolección de firmas. Personas sin escrúpulos están engañando a la ciudadanía diciendo que están recogiendo firmas para revocar a Galán, y en realidad es para los candidatos presidenciales Abelardo y la Vikizuela. Nos preguntamos también si por esto es que no se ha lanzado las firmas para la constituyente. ¿Qué pasa con ese tema de la constituyente? Pues miremos y escuchemos este video. No, esa... Pero eso es... Uy, ¿eso de qué? ¿Cuál? ¿Eso es de revocatoria? Tengo que hacer una denuncia. Es increíble la gente inescrupulosa lo que está haciendo en la calle con la revocatoria. Por favor, este es el formato de la revocatoria para Carlos Fernando Galán. Revisen al firmar que dice revocatoria ya en la mitad. Acá dice revocatoria ya. Están recogiendo firmas para candidatos presidenciales diciendo que es para revocar a Galán. Eso es falso. Nosotros aún no hemos salido, porque la semana pasada nos dijeron que esto iba a pasar. Queríamos dejarlos en evidencia y a continuación en el video que van a ver se van a dar cuenta que lo que decimos es verdad. Uy, ¿eso de qué? ¿Cuál? ¿Eso es de revocatoria? Venga, yo miro. No, esa... Pero eso es para presidencia, candidata presidencial, porque dice que es revocatoria. Venga, yo miro, venga, yo le pego la... Dice que es para revocar al alcalde. ¿Usted qué dice? ¿Es para revocar al alcalde? ¿Cómo es su nombre, mi hermano? ¿David está recogiendo firmas para revocar al alcalde? No, pues diga lo que es. ¿Sí es para el alcalde? ¿Y qué dice acá atrás? Espacio en blanco. Por eso, usted está induciendo a la gente al error. Esto no es para revocar al alcalde, esto es para la candidatura de una señora que va a la presidencia. Porque sí, señor. A ver. Si quiere puede leer el código, ya salió a no, pero es que usted le dijo al señor que era para revocar a mí también me dijo lo mismo, que era para revocar a Galán, y no. Está induciendo al error, mismo. Por eso no hemos salido con la recaudación de firmas para revocar a Galán, porque nos llegó información que precandidatos que van por firmas están utilizando la revocatoria para recaudar sus apoyos, induciendo al error, confundiendo y engañando a la ciudadanía. Tengan cuidado, por favor, cualquier cosa en nuestras redes sociales. Queremos hacer las cosas bien. Por eso, la próxima semana vamos a hacer el anuncio del lanzamiento de la revocatoria ya. No podemos darle espacio a estos pícaros. Cuidado, por favor. Lo veníamos advirtiendo desde hace varios días, incluso vimos movimientos extraños ese día del anuncio, ¿no? De la convocatoria que hizo Gustavo Petro, la última en la Plaza de Bolívar. Vimos movimientos raros por ahí de recolecciones de firmas, así que mucho cuidado. Como lo decimos, hay personas inescrupulosas que están buscando firmas para De la Espriella y para la Vikizuela, ¿no? Hace un momento hablé y de esa petición que le hace Enrique Vargas Lleras a Elon Musk de que le cierre la cuenta de X a Gustavo Petro. Aquí viene la respuesta de Gustavo Petro. El señor Enrique Vargas Lleras ha pedido la censura del presidente de la República de Colombia en esta red. Ni Elon Musk ni yo realizamos ninguna transacción financiera ni de bienes entre nosotros. No hay persona estadounidense en relación conmigo para escribir estas palabras y por tanto no actúa la ley OFAC.
a la que me vinculan arbitrariamente violando mis derechos humanos. Pido a todas las personas que me siguen en esta red estar atentas por si me censuran a buscarme en otras redes y les solicito enviar cartas al señor Vance, al señor Rubio y al señor Trump exigiendo respeto a mi libertad de expresión y mi salida de la lista OFAC. No hay un solo dato que les permita meterme en una lista para narcos, solo porque me expreso en contra del genocidio en Gaza y de las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe. Soy el incautador gubernamental más grande en la historia de Polvo Blanco y sus mafias me buscan para matarme. Solo tengo una casa aquí cerca de Bogotá que aún debo y mi sueldo son mis únicas transacciones financieras. Así que llenemos la Casa Blanca en Washington, la vicepresidencia de los Estados Unidos y la oficina del señor Rubio de esta campaña mundial que ojalá alcance a millones. Saquen a Petro de la OFAC. El hermano del señor Enrique Vargas Lleras, el ex vicepresidente de la República, Germán, aparece en cabalgatas de esmeralderos ligados al polvo blanco, armados y en campaña electoral. Por estas evidencias se suspendieron los procesos de la parapolítica en la Corte Suprema de Justicia, previa su cooptación orquestada por el fiscal general de la Nación, el señor Néstor Humberto Martínez, abogado de Odebrecht, y a través de Gustavo Moreno, expresidiario en los Estados Unidos, se construyó el cartel de la toga, que no es más que la mafia dentro de la justicia. La respuesta que daré si logra la censura es ponerme en la calle y en comunicación permanente con la gente por todo el país, desde los pueblos y recorriendo las ciudades y las regiones. Gobernaré desde la caravana de democracia y paz. Dirán que me pongo en campaña, pero no dejaremos de hablar con nuestro pueblo. Tenaz, tenaz todo esto. Presidente, usted no está solo. Hoy tengo ganas de ir allá, a la Plaza de Armas en el Capitolio. Vamos a ver si nos vamos para allá a manifestarle a Gustavo Petro que no está solo. Vaya momento, vaya semana que se nos avecina. Vamos a ver qué ocurre y de verdad es muy difícil separar ese sentimiento patrio, el sentimiento que uno lleva por dentro y transmitir las noticias y transmitir y crear estos videos. Es difícil, no lo vamos a negar, no lo vamos a dejar de hacer. Pero sí quiero ir a la Plaza de Armas a decirle a Gustavo Petro que no está solo. Ahora, más que nunca, estamos con él, con nuestro gobierno, con nuestro país y con nuestra soberanía. Miserables, miserables. Y ahora andan crecidísimos. Ahí vemos a la W dándole visibilidad al evento del día de ayer. Repito, ¿vamos a permitirlo? ¿Lo vamos a permitir? ¿O la respuesta y la solución está en nuestras manos? Nos vemos en la próxima. Abrazotes ancestrales desde Bogotá, Colombia. Miles y miles de bendiciones para todos. Y lo repito, Gustavo Petro, no estás solo. Nos vemos en la próxima. Gracias, gracias, gracias.